Tamerlán, un nombre que suena tanto a admiración como a advertencia. Para algunos, él es el creador de la grandiosa Samarcanda, un inspirador de la arquitectura y las ciencias. Para otros, es un destructor de imperios, un hombre que sembró el terror en todo un continente. Él construía palacios y caminos, pero también ordenaba levantar torres hechas de cráneos humanos. Entonces, ¿quién era realmente? ¿Un tirano sangriento o un estratega frío para quien el miedo era solo una herramienta de poder? Me llamo Simeón, bienvenidos al canal History Show. En nuestra nueva sección Mitos y Realidad, hoy intentaremos descubrir dónde terminan las leyendas y comienza la historia. No voy a contar la biografía de Timur. No me interesa la lista de conquistas o ejecuciones, sino la lógica de las acciones de una persona cuyo nombre se convirtió en símbolo de poder y miedo, y dónde está la línea entre la política del terror y la crueldad sin sentido. Vamos a mirar la época en la que vivió, a los enemigos contra los que luchó y a las ciudades que a veces borraba de la faz de la tierra y otras veces reconstruía desde cero. ¿Vamos allá? La leyenda y la realidad. Timur nació en 1336 en Maveranar, en una familia noble pero que no gobernaba. No era descendiente de Gengis Khan, así que no podía aspirar al título de Khan. Este hecho determinó toda su carrera posterior. El camino hacia el poder tuvo que abrirlo no por su linaje, sino por sus habilidades personales. Desde joven, Timur destacaba por su disciplina, autocontrol y liderazgo. Rápidamente comprendió que, en condiciones de constantes luchas internas, la principal fuente de poder era la capacidad de organizar y someter. A su alrededor se formó un círculo de nuqueres, guerreros leales con quienes inició sus primeras campañas y pruebas. En un enfrentamiento, Timur sufrió una grave herida. Su mano derecha y pierna quedaron dañadas permanentemente. Esto le valió el apodo de Timur Lenk, el cojo de hierro, que en la historiografía occidental se transformó en el nombre más conocido para nosotros, Tamerlán. Más adelante, este defecto físico se convirtió en parte de su imagen. Un guerrero cojo, pero no quebrantado, que dirige impecablemente a sus tropas y personalmente las conduce a la batalla, hizo los subtítulos. Poco a poco, de ser el líder de un pequeño destacamento, se convirtió en el gobernante que unificó Maveranajr. Formalmente, el poder pertenecía a los descendientes de Chinguis Khan, pero en realidad el control se concentró en sus manos. Timur combinaba hábilmente la crueldad con el cálculo, demostrando que estaba dispuesto a usar la fuerza cuando era necesario, pero también sabía ser generoso si eso le traía beneficios. Así, ya en vida surgió la imagen de un hombre que se levantó del caos de su época y logró imponer el orden al mundo que lo rodeaba. Esta imagen, basada en rasgos reales de carácter y acciones, se convirtió en el fundamento de la futura leyenda de Tamerlán, un hombre capaz de someter el caos con la fuerza de su propia voluntad. Las ideas sobre la crueldad de Tamerlán se formaron no tanto a partir de los hechos, sino de cómo los describían sus contemporáneos. Las fuentes que han llegado hasta nosotros son contradictorias y a menudo reflejan la actitud del autor hacia el propio Timur. Los testimonios más conocidos se pueden dividir condicionalmente en tres categorías: hostiles, oficiales y neutrales. Vamos a revisarlas brevemente. Fuentes de su crueldad. Ibn Arab Shah, un historiador árabe de Damasco, tenía 12 años cuando vivió la toma de la ciudad en 1401, por lo que veía en él la personificación de la destrucción. Dedicó a Tamerlán una obra escrita con clara enemistad personal, donde Timur es retratado como un tirano loco, destructor de pueblos y enemigo de la paz. Esta fuente está cargada de emociones y por eso requiere un trato cuidadoso. El punto de vista opuesto lo representan los cronistas de la corte, sobre todo Sharaf I Ali Yezdi, autor de la monumental obra Zafarname, el libro de las victorias. Él retrata a Timur como portador de justicia y orden, un musulmán devoto que sigue estrictamente la Sharia, protector, benefactor y mecenas.
Yezdi enfatiza que la crueldad de Timur no es arbitrariedad, sino un castigo por rebeliones y desobediencia. En sus descripciones, incluso las ejecuciones masivas se presentan como actos inevitables de la razón de Estado. Entre estos dos polos se encuentran testimonios más secos, como la crónica de Giyas I Ali, donde se mencionan las dimensiones de la destrucción y la pérdida de ciudades. Sin comentarios morales, estos registros permiten separar la propaganda del hecho y entender dónde la crueldad realmente tuvo lugar y dónde sus dimensiones fueron exageradas. La comparación de fuentes muestra que la crueldad de Timur no era una invención, pero tampoco era una manifestación exclusiva de su carácter. Para algunos era un crimen, para otros una herramienta, y para el propio conquistador, según los textos oficiales de su corte, era parte del sistema de gobierno, donde el miedo servía como el mismo medio que la ley. La política de intimidación y las guerras de Timur eran extremadamente crueles, pero rara vez reflejaban venganza personal. Era una estrategia calculada para suprimir la resistencia y mantener el orden en las tierras conquistadas. Tamerlán comprendía la psicología de la guerra y evitaba asedios largos o combates callejeros que agotaran a su ejército. Era mucho más efectivo hacer que el enemigo se rindiera sin luchar, y el miedo servía para eso mejor que cualquier arma. En sus campañas usaron el terror para ahorrar fuerzas. El ejemplo de una sola ejecución reemplazaba decenas de batallas. El ejemplo más famoso es Isfahán. Después del levantamiento de los ciudadanos en 1387, Timur ordenó una masacre ejemplar. Según los cronistas, alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas y sus cabezas se apilaron en torres fuera de las murallas de la ciudad. Unos meses después, otras ciudades persas prefirieron abrir las puertas sin resistencia. Acciones similares se repitieron en otros lugares, en Urgench, Damasco y Bagdad. En cada caso, el objetivo era el mismo: mostrar que la desobediencia no solo traía la derrota, sino la destrucción total. Este principio, similar a las conquistas mongolas del siglo XIII, se volvió un sistema con Timur. Al mismo tiempo, el miedo no solo se usaba contra los enemigos dentro del Estado, sino que también era una herramienta de disciplina. Timur exigía obediencia absoluta de familiares y comandantes, castigando cualquier mínima desobediencia. Así se formó un modelo peculiar de poder imperial, basado en el miedo y el orden. En él no se requería la presencia constante de tropas o burocracia. El nombre de Timur actuaba por sí mismo como una ley. Su crueldad no era irracional, pero tampoco podía ser humana. Era un cálculo frío convertido en un sistema de gobierno. Timur como constructor y protector del arte. La crueldad de las campañas de Tamerlán coexistía con otra faceta de su gobierno, una destacada labor constructiva. Bajo su poder, Samarcanda se volvió una de las ciudades más ricas y bellas de Oriente. Tras cada conquista, Timur pedía seleccionar trofeos y también maestros como arquitectos, calígrafos, joyeros e ingenieros. Eran llevados a la capital para construir palacios, madrazas y mezquitas. De esta manera, Samarcanda se convirtió en el centro de una élite reunida artificialmente, una concentración de talentos que trabajaban para fortalecer la grandeza imperial. Las construcciones más famosas de esa época son la mezquita Bibi Janum, financiada con recursos de la India, y el mausoleo Gur-Emir, tumba de Timur y sus descendientes. Además de la arquitectura, se desarrollaron las artes aplicadas, talla en piedra, mosaico ornamental, pinturas y caligrafía decorativa. Para Timur, la construcción no solo era una manifestación de piedad, sino también una declaración política. Cada nuevo palacio o mezquita demostraba la fuerza y estabilidad del Estado. Samarcanda debía personificar la idea de orden en contraste con el caos de las conquistas. Durante los años de su gobierno, la ciencia y la educación se desarrollaron activamente. Timur apoyó a astrónomos, médicos, matemáticos y respaldó escuelas religiosas. Esto se convirtió en la base del auge cultural que más tarde se llamaría el Renacimiento Timúrida. La era de la crueldad. Para comprender las conquistas de Tamerlán, hay que verlo como parte de su tiempo, no como una excepción. A finales del siglo XIV y principios del XV, la violencia era vista como parte natural de la política en el Viejo Mundo, y la crueldad se consideraba muestra de la fuerza de un gobernante.
En las mismas décadas en que Timur construía su imperio en Asia Central, Europa atravesaba la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Exterminaban a la población y las cosechas, ejecutando sin vacilar a los prisioneros, sobre todo a los plebeyos. En Europa del Este, los gobernantes polaco-lituanos y húngaros libraban guerras contra los kanes de la Horda, y en estos conflictos, las masacres masivas también eran algo común en el Medio Oriente. El sultanato mameluco no era menos severo que Timur. Los sultanes de Egipto y Siria reprimían las rebeliones con la misma intensidad. Los rebeldes decapitados eran exhibidos en las plazas y las ciudades que ofrecían resistencia eran saqueadas. En Asia Menor, el Estado otomano se fortalecía bajo Boyacid I, apodado el Rayo por la rapidez de sus campañas y la dureza de sus castigos. Fuentes otomanas afirman que tras conquistar ciudades, los oponentes eran ejecutados en masa, como hacía Timur. Incluso en China, bajo la dinastía Ming, el poder implicaba purgas sangrientas. El emperador Hongwu eliminaba a miles de opositores con ejecuciones ejemplares de funcionarios y militares. En este contexto, las acciones de Timur no parecen únicas. Él actuaba según las leyes de su época, donde la política se basaba en el miedo y la misericordia se consideraba una debilidad. La diferencia estaba solo en la escala y la eficacia. Timur sistematizó la intimidación, usando la represión como herramienta de control y propaganda, no solo como castigo. Además, él formaba parte de una tradición heredada de la escuela de guerra mongola. Además, el poder iba acompañado de purgas sangrientas. Su personalidad causaba diversas reacciones entre sus contemporáneos. Para los musulmanes de Oriente era castigo por los pecados y la espada de la fe. Para los monarcas cristianos de Europa, una amenaza y posible aliado contra los otomanos. Tras la derrota de Bayaceto, bizantinos y franceses enviaron una embajada a Timur para agradecerle, considerándolo un salvador ante la expansión turca. De esta manera, Tamerlán no fue una excepción a la norma, sino su expresión más concentrada. Su época no conocía los conceptos de humanidad en el sentido moderno. El conquistador no se medía por el número de víctimas, sino por la magnitud del poder que lograba establecer. Y en este sentido, Timur fue uno de los gobernantes más exitosos de su tiempo. El legado y la maldición de Timur. La muerte de Tamerlán en febrero de 1405 se convirtió en el final simbólico de una época construida sobre el miedo y la disciplina. Murió al prepararse para una nueva campaña contra China sin completar ninguno de sus grandes planes. Su imperio colapsó tras su muerte, pero su influencia en Oriente fue mucho más duradera. El principal legado de Timur fue el renacimiento timúrida. Los artesanos, artistas y científicos que llevó sentaron las bases del arte y la ciencia. Bajo sus descendientes, especialmente bajo su nieto Ulugh Beg, Samarcanda se convirtió en uno de los centros de astronomía y matemáticas del Oriente medieval. La arquitectura, miniatura, poesía y caligrafía lograron aquí su máximo nivel y sentaron las bases de las tradiciones culturales de Asia Central e Irán en los siglos posteriores. Pero junto con la herencia cultural, también quedó la sombra del recuerdo de las destrucciones masivas y las víctimas humanas. En Irán, el Cáucaso y la India, el nombre de Timur se asoció mucho tiempo con la catástrofe, no con la creación. Sus campañas provocaron caídas demográficas, devastaron ciudades y rutas comerciales, incluso donde él construía. El desarrollo se sostenía en el trabajo forzado y los desplazamientos. Un lugar especial en su historia póstuma lo ocupa la leyenda de la maldición de Timur. En junio de 1941, arqueólogos soviéticos, bajo la dirección de Mikhail Gerasimov, abrieron su tumba en el mausoleo Gur-Emir en Samarcanda sobre la lápida. Testigos afirman que había una inscripción: «Quien perturbe mi descanso, traerá desgracia al mundo». Un día después de abrir, el 22 de junio Alemania atacó a la Unión Soviética. La coincidencia fue tan sorprendente que pronto se volvió leyenda popular. Cuando en noviembre de 1942 los restos de Timur fueron enterrados de nuevo siguiendo los rituales musulmanes y en el frente comenzó la contraofensiva en Stalingrado, la leyenda quedó completa. Después, los historiadores confirmaron que en la losa no había esas palabras, solo versos tradicionales del Corán, comunes en entierros musulmanes.
No existen pruebas reales de la existencia de una maldición. La relación entre la apertura de la tumba y el inicio de la guerra fue solo una coincidencia que con el tiempo se convirtió en un mito. Pero la leyenda mostró la fuerza de la imagen de Tamerlán en la memoria histórica. Incluso tras 6 siglos, su nombre ligado al poder aún lucha con fuerza para crear o destruir. Él permaneció como un símbolo de poder, capaz de someter al mundo, pero que no pudo mantener su propia creación. En conclusión, ¿qué conclusiones se pueden sacar de todo esto? Tamerlán pasó a la historia no como un reformador o pensador, sino como un hombre que llevó el arte de la conquista al límite. Su fuerza no residía solo en el talento militar, sino también en la capacidad de someter a las personas a la idea de un orden absoluto. No buscaba destruir por destruir, pero usaba la fuerza sin límites si era necesario para lograr su objetivo. Para sus contemporáneos, él era la encarnación de un poder despiadado, racional e inquebrantable. Para las generaciones futuras, se convirtió en un recordatorio del precio que la humanidad paga por la grandeza de su legado. No solo en las ruinas de las ciudades conquistadas, ni en las cúpulas de Samarcanda, sino en la misma memoria, sobre la contradicción entre la razón y la crueldad, que está en la base de cualquier imperio, y en nuestro caso, un imperio que se sostenía por el miedo muere, junto con quien lo creó. Eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.